El pasado mes de mayo, el Congreso de Florida aprobó un proyecto de ley sobre la inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis. El republicano firmó la que, según expertos, se considera la legislación más restrictiva en todo el país en el tema de inmigración, al regular el movimiento, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular en el estado. La legislación contempla duras medidas para aquellos que no puedan comprobar su presencia legal en Estados Unidos. Asimismo, establece penas de hasta 15 años de cárcel a quienes transporten a Florida inmigrantes indocumentados, así como multas a empleadores que contraten a estas personas sin permiso del Estado. El pasado mes de mayo, Florida aprobó una polémica ley migratoria centrada principalmente en la antimigración. La ley entrará en vigor el 1 de julio del año 2023 y entre las medidas que afectarán a los derechos básicos y fundamentales de las personas migrantes que viven en la Florida será, por ejemplo, que no les permitirán, por ejemplo, circular si tienen permisos de conducir de otras regiones de los Estados Unidos. Pero además de ello, las más polémicas les afectará al derecho al trabajo, poder acceder al trabajo en numerosas empresas privadas. Y además de ello, también les afectará a otra necesidad básica, como es la sanidad. En muchos casos las empresas tendrán que verificar, estas empresas sanitarias, si son o no tienen documentación reglada y comunicarlo a las autoridades locales. Una medida que ya ha sido denunciada por organizaciones civiles dentro de los propios Estados Unidos y que han denunciado de que no debería ponerse en marcha. Además de ello, la medida va a ser tan restrictiva que estará incluso controlando sus propias fronteras dentro de la Florida, afectando la libre circulación de estas personas. Estas organizaciones sociales han insinuado además y denunciado que si se sigue adelante con esta norma a partir del 1 de julio, se le llevará a las Cortes Federales para que sean los jueces quienes validen si cumple o no con los derechos básicos de estas personas. Recientemente, Ron DeSantis anunció formalmente su candidatura a las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. DeSantis, actual gobernador de Florida, ha convertido la inmigración en una de sus principales prioridades y ha adoptado posturas de extrema derecha en torno a la inmigración. Asegura que esta ley tiene como finalidad luchar contra el tráfico humano y hacer frente a los efectos negativos de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Joe Biden en la frontera con México tras el fin del Título 42 y la reposición del Título 8, que obliga a las autoridades a seguir las normas sobre los procesos de solicitud de asilo. La Cámara de Representantes del Estado, de mayoría republicana, dio la aprobación final a la propuesta en una votación en bloques partidistas. El proyecto de ley recibió el visto bueno del Senado. Los republicanos afirman que apoyan la migración solo de manera legal. El objetivo de esta ley es para meterle miedo a las personas que no están documentadas, que no vengan al estado de la Florida. Porque el problema es que uno necesita tener una infraestructura y tener las cosas preparadas para el crecimiento de una población. No puede ser a lo loco. Y hay que proteger a los ciudadanos que ya están aquí, a los residentes que ya están aquí. Nosotros queremos conservar a los inmigrantes, claro que sí. Lo que tenemos que enfrentar de todas formas es el tema de la ilegalidad. Nosotros queremos que haya inmigrantes debidamente recibidos en este país, con toda su documentación y con todo listo, y no que estén entrando indebidamente como lo vienen haciendo para quedarse aquí en un verdadero limbo. Representantes de la Cámara de Legisladores afirman que la ley SB 1718 fue diseñada para asustar a los inmigrantes. Sin embargo, aseguran no estar preparados para la desestabilización que causaría la salida de cientos de inmigrantes del estado. Por ello, han llamado públicamente a los inmigrantes a no abandonar el estado de Florida. Al mismo tiempo, activistas consideran que la petición no garantiza una defensa y que solo busca que se queden porque los necesitan. Decirle a la gente, les vamos a hacer la vida una miseria, psicológicamente, el miedo, no los vamos a defender porque le estamos haciendo la vida una miseria, pero quédense porque los necesitamos. Según el documento de la propuesta legislativa, la ley obliga a las empresas de más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para certificar que los empleados tienen un estatus migratorio válido y que pueden trabajar legalmente.
En caso de que las autoridades intercepten empleados indocumentados, la empresa se enfrentaría a multas de $1,000 diarios. E-Verify es algo que ya existía, ¿verdad? Que cuando habían empleadores que tenían más de 25 empleados, ellos tenían que hacer una revisión, verificar que esta persona estaba legalmente autorizada para trabajar en los Estados Unidos. ¿Qué sucede con esta ley? Está exigiendo a los empleadores que no solamente tiene que notificar a esta agencia federal o hacer este proceso, sino que está obligado, y en caso de descubrir que esta persona no está autorizada para trabajar, tiene que despedirla o no contratarla de inmediato y notificar al Estado de que esta persona no se encuentra legalmente autorizada para trabajar y estaba intentando hacerlo. Yo recomendaría que sí, porque la ley lo dice. Si tú ya tenías un trabajador que tú habías asumido de que él estaba autorizado para trabajar en los Estados Unidos y resulta que no le has hecho el E-Verify y ahora la ley lo exige, yo lo que recomiendo es que la gente lo haga a los trabajadores que ya tienen existentes, debido a que de esta forma pueden verificar y no estar incumpliendo con la ley, porque el problema es que también estas personas que están dando empleos se pueden ver perjudicadas, no tanto pecuniariamente, sino también con su propia libertad. Entonces es bien delicado, sí. Además, el proyecto de ley contempla sanciones penales para las personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a quienes entraron de forma ilegal a Estados Unidos. Algunas licencias de conducción e identificaciones emitidas por otros estados a los inmigrantes en situación irregular no serán válidas en Florida. Pero además, exigirán a algunos hospitales que soliciten información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión. Si eres de New York, vienes para acá y quieres venir acá de vacaciones, no te lo recomiendo, porque ni siquiera tu identidad va a ser, o sea, tu ID o tu licencia de conducir no va a servir, no va a funcionar y más bien te pueden penalizar y te pueden detener. Es como que si tú estuvieras con tu licencia del país de donde tú vienes, de tu país de origen, que ya tienes años vencida y estuvieras manejando, o que no tuvieras una licencia, tan sencillo como eso, no vale nada. Indicaron que no es que no le van a dar servicio de salud, atención pública a la persona inmigrante que no tenga papeles, sino que lo que están exigiendo es que las personas que lleguen a las entidades de salud les están exigiendo que tienen que llenar una planilla, una forma donde indiquen su estatus migratorio. ¿Qué pasa? Lo que va a suceder es que esta entidad de salud va a tener que notificar y enviar todas esas planillas y decir, esta persona se negó a dar su información de estatus migratorio. Entonces, por supuesto, allí va a abrir una alerta, porque si una persona que no quiso dar su estatus migratorio, por algo es. De acuerdo con datos del Instituto de Políticas Migratorias, de 772,000 inmigrantes que viven en Florida sin papeles, el 24% trabaja en la construcción, el 17% en el campo y en tareas administrativas o del hogar, el 15% en el área de servicios de comida, 9% en tiendas y 8% en otros servicios, por lo que los sectores de la construcción y la agricultura podrían estar entre los más afectados. Sí, la verdad que sí, ha habido un bastante cambio, porque nosotros más o menos andamos un personaje bastantito y ahorita día a día se va disminuyendo todo. Día a día nos estamos quedando sin gente. Sí, mire, yo aquí a pesar de que nosotros andamos 7 y de 7 personas que andamos disponibles de que se quieren quedar aquí en este estado solo soy yo. Y ahí todos los otros muchachos se van. Todos los otros muchachos están esperando por muy tardar al 15 y se van ya, por el mismo miedo, el temor a lo que está pasando con la ley. Y sí, la verdad está bien complicado, pues a nosotros nos ha complicado bastante, a veces nosotros somos, no le quiero decir, encargados del personaje y se los está complicando todo, porque sí es verdad, las casas que nosotros sacábamos en un día, ahora es capaz que vamos a estar 3-4 días para poderlas terminar porque no tenemos un personaje suficiente. La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización sin fines de lucro con más de 10,000 miembros pertenecientes a minorías, principalmente latinos, destacó que la norma firmada por DeSantis es una de las leyes migratorias más crueles y que tendrá un impacto negativo en la economía y provocará la escasez de mano de obra en los viveros y plantaciones de frutas y vegetales en todo el estado. Y vamos a luchar que esta ley no rija, porque afecta a todo el mundo, tanto a los rancheros como a los negocios, todo eso, más a nosotros que trabajamos duramente para salir adelante. Quieren salir del estado, están atemorizadas y algunos hasta se quieren ir a su país. Y el caos de esto es que esas
personas son personas de muchos años acá, de personas con hijos ciudadanos, con familias múltiples. Y si estamos hablando de eso, es quitarle la oportunidad de ese niño de crecer y educarse en este país. Para la Coalición de Inmigración Empresarial de la Florida, una asociación que aboga por una mejor integración laboral de los migrantes a la economía de los Estados Unidos, impedir la agregación económica de personas indocumentadas al sector laboral podría tener graves consecuencias estimadas en miles de millones de dólares. Esta ley no solo va en contra de los inmigrantes, sino también va en contra de nuestras empresas. La realidad es que en este estado 1/3 de todos los empresarios y todos los emprendedores son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Uno de los aspectos más criticados de la reforma es la prohibición de transportar indocumentados a Florida. De hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico humano. Además, la legislación señala que la persona comete un delito separado por cada persona que transporta a ese estado en violación de esta sección. La ley de inmigración de la Florida básicamente estipula que si usted introduce una persona indocumentada al estado, es castigable como delito mayor en 3er grado, que lleva como pena un máximo de 5 años de cárcel. Ahora bien, si se trata de 5 o más sujetos en un solo incidente, puede ascender a un delito mayor de 2º grado, lo cual es castigable con 15 años de cárcel. Si se trata de un menor de edad, igual asciende a un delito mayor de 2º grado, con una pena máxima de 15 años. Pese a las restricciones legales que enfrenta la población migrante, esta juega un papel relevante en el funcionamiento de la economía de Florida, sobre todo en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses no quieren hacer a cambio de los salarios que se ofrecen. Florida es un estado que conforman los Estados Unidos. Sin embargo, entre su población, más del 20% son personas de origen extranjero, es decir, son migrantes que viven en esa región. Esta nueva polémica ley migratoria, que sus más críticos aseguran deshumaniza a las personas migrantes y además crea una frontera falsa entre Florida y el resto de Estados Unidos. Una realidad compleja que va a afectar principalmente a las personas migrantes, pero también a aquellos migrantes que viven en los Estados Unidos y que tratan de ir a la Florida. Una realidad que hoy analizamos en Entre Fronteras, una polémica ley que el propio gobernador de Florida ya ha insinuado de que es un caballo de batalla electoral que va a aplicar con esta ley antimigratoria en la Florida, una región ultraconservadora, y que ahora tendrá que hacer frente las personas migrantes que viven en esta zona y que tendrán que además que sortear todo tipo de trabas sumado a las serias y polémicas normas que se viven en los Estados Unidos, principalmente para conseguir un tipo de regularización o administración o situación administrativa irregular. Según datos del Departamento del Trabajo, en la actualidad Estados Unidos se enfrenta a una severa escasez de mano de obra. El número de puestos de trabajo sin cubrir en el país se situó en el mes de abril por encima del umbral de 10 millones de vacantes. La incertidumbre creada por el cambio legal ha generado preocupación no solo en la comunidad de inmigrantes, sino también en algunos propietarios de granjas que se preocupan por cómo funcionarán sus negocios con menos trabajadores disponibles. Aquí no hay empleados, si el público quiere venir a recoger mango, tengo caja hasta 50 libras o más, se están pudriendo. Nadie para trabajar, nadie para mover mata, nadie para sembrar mata. Aquí mismo me dejaron el piso a medio, que después que me pusieron el piso, nadie regresó a ponerme sprinklers, a ponerme nada. Por ejemplo, el terreno aquí atrás de nosotros es un terreno de tener 50, 60 empleados y si hay uno es mucho. No puedo hacer nada sin empleados, todo se me va a ir para abajo. Voy a tener que coger un trabajo en algún lugar, hasta en McDonald's si tengo.
un grupo de trabajadores del campo se concentró para expresar su rechazo a esta ley. Varios negocios de la ciudad participaron en la huelga Un Día Sin Migrantes, organizada por grupos de indocumentados para protestar contra las nuevas leyes impuestas por el gobierno de Ron DeSantis. Nosotros estamos aquí para trabajar, para sacar a nuestras familias adelante, para ayudar a nuestras familias también en nuestro país. Y yo creo que aportamos mucho aquí, pero pues está pasando esto, entonces lo que queremos es que escuchen nuestras voces para que pues se haga algo y pueda quitar esa ley por el bien de todas nuestras familias. Los inmigrantes aquí no se puede hacer nada. Ok. ¿Cómo se llama? Ron DeSantis piensa que por lo que él está poniendo, eso no va a suceder. Esa ley no se va a bloquear, porque está un Dios arriba que todo lo puede. Dirigentes, activistas y religiosos han señalado las nuevas medidas como discriminatorias hacia los inmigrantes. Y está comprobado de que la mayoría de los inmigrantes son personas capaces, profesionales, gente de trabajo, gente que vienen a impulsar este país. El que no mire eso es porque realmente no está mirando correctamente. Digan lo que digan, el Estado depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, ya sea en el sector de la construcción, en todo el nuevo desarrollo que se está produciendo o en el sector agrícola. Nuestras cosechas de naranjas, nuestras cosechas de fresas dependen en gran medida de la inmigración, al igual que nuestros sectores de la hotelería y los servicios también dependen mucho de la mano de obra inmigrante. Entre las recomendaciones de abogados especializados en inmigración está que los migrantes conozcan los derechos que tienen aunque estén indocumentados y que se cree un plan para que los inmigrantes que sí disponen de documentación puedan acompañar a la comunidad indocumentada, que ante la nueva ley migratoria de Florida sienten miedo y preocupación. Los 3 consejos que yo le daría a la comunidad de indocumentados en el estado de la Florida. Primero, sepan su condición inmigratoria. Eres persona con deportación, eres persona con derecho a corte, eres persona simplemente que está fuera de estatus pero sin deportación. No todo el mundo tiene la misma condición inmigratoria a pesar de ser indocumentado. La palabra indocumentada es una palabra demasiado amplia. Es importante saber su condición inmigratoria porque eso va a determinar qué camino va a tomar su caso si llegara a haber un contacto inmigratorio. Segunda recomendación. No me manejen sin licencia o con licencia suspendida o expirada, porque es un delito arrestable y pudieras caer en una detención inmigratoria por un delito menor. Y tercero, que no me trabajen con documentación falsa, porque eso ahora bajo esta ley en el estado de la Florida es un delito grave de 3er grado, no lo hagan. No todos los casos tienen una solución inmediata, pero todos los casos tienen un plan. Y ahora es el momento de establecer ese plan para estar preparado en caso de que exista ese contacto inmigratorio y tratar de evitar el contacto inmigratorio actuando dentro de la ley y con prudencia. Mi mensaje para los documentados es: ninguna ley puede prohibir la amistad, el cariño, la bondad, la misericordia. Sabemos que hay personas en nuestra comunidad que tienen miedo y una estrechez de mano, un abrazo, un saludo cordial, un buenos días, unas buenas tardes, creo que ayudaría mucho la situación porque sí hay mucho miedo en la comunidad. La ley, que es punta de lanza de las aspiraciones presidenciales de DeSantis, ha motivado una serie de manifestaciones de una comunidad que en 2018 ascendió a unos 4.5 millones de personas, según datos oficiales, es decir, un contundente 21% de la población total del estado de Florida. En los últimos años, la Florida se ha convertido en uno de los estados que más ha emitido leyes estrictas para el control de la migración. El futuro de los trabajadores irregulares pende ahora de un hilo, por una ley migratoria recién aprobada que vulnera los derechos de una buena parte de la población de este estado. En términos
términos generales, esta nueva ley lo que va a provocar es la vulneración de derechos básicos y fundamentales basados principalmente en la salud y la economía de las personas migrantes, pero afectará también a la circulación. Imagínense que algunas personas en situación administrativa irregular que puedan circular en un vehículo se pueden ver afectados por esta norma e incluso ser acusados de traficantes. Una realidad que va a afectar principalmente a las personas más vulnerables y por ello en los últimos semanas y meses se ha vivido un éxodo de esas personas en situación administrativa irregular que han abandonado este estado de los Estados Unidos para buscar una oportunidad en otras regiones de este país de Norteamérica. El gobernador de la Florida ha insistido en que este es uno de sus caballos de batalla para la carrera presidencial a la que pretende llevar a cabo este gobernador republicano ultraconservador y que trata de buscar un puesto dentro de los republicanos. Su ley antimigratoria no solo afecta la vida de las personas de los más vulnerables, sino que también es un objetivo político para conseguir reformas mucho más polémicas dentro de la presidencia de los Estados Unidos. Un país que ya acumula una seria y continua violación de los derechos humanos, principalmente en sus fronteras contra aquellos que vienen de diferentes regiones buscando una oportunidad. Así llegamos al final de Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur. Le invitamos ahora a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que continúen en sintonía con nosotros. Nos veremos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.